Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Marcela Garzabarba, Hola. Alejandro Fuentes, Hola, hola a todos. y Rodrigo ¿Qué Carvajal. tal a todos? En esta semana, pues, crucial, este fin de semana será definitivo y definitorio para saber si este país entra en el territorio del neofascismo morenista, en donde, pues, un solo partido, el partido en el poder, recuperará y tendrá para sí el poder ejecutivo, que ya lo tiene, el Poder Legislativo, que ya lo tiene, y veremos si la famosa mayoría calificada le alcanza para apoderarse o dañarse del Poder Judicial. ¿Dónde está hoy el quid del asunto? En que, pues falta, al menos lo que sabemos públicamente, un senador o senadora para que el grupo de Morena y sus aliados puedan presumir que tienen esa mayoría calificada que les permita hacer los famosos cambios constitucionales y todo lo que viene en el paquete del famoso Plan C. ¿Qué ha pasado en esta semana? Pues básicamente creo que digno de mencionarse primero es el hecho de que Claudia Sheinbaum, de una manera sensible, vio las reacciones internacionales en medios de comunicación, en grupos financieros, en calificadoras, en empresas, y le giró una especie de petición al líder de Morena en la Cámara de Diputados, donde se votarían primero estas reformas, el plan judicial sobre todo, y pues prácticamente salió Monreal públicamente a decir pues vamos a escuchar, vamos a dialogar, no únicamente por las cuestiones externas, sino traemos el asunto, dos papas calientes muy grandes. Lo que piensa el Poder Judicial, los trabajadores y la gente que ya incluso toda la Suprema Corte se sumó. Sí. Y la segunda, los estudiantes de muchas universidades, no nada más de la UNAM. 90. 90. Públicas y privadas. Ok, 90 universidades. Ujú. Pues hombre, habría que darle curso a esas inquietudes. Y resulta que pues apenas Monreal había salido a decir, vamos a hacer esto, cuando en la mañanera siguiente, al día siguiente temprano, el presidente dijo, de ninguna manera esto se va a operar en el primer día y vamos a salir todo adelante. Bueno, vino el asunto de la famosa toma de la cama, de que sí, que no, y que sí iban y que sí no iban. Y se decidió la famosa sede alterna en la Magdalena Michuca, o sea, como si fuera esto una competencia deportiva. Y sin la presencia de la oposición y en gran parte tampoco de los morenistas que mandaron propios a ocupar sus curules porque ya hicieron toda una faramaya. Y con banquete incluido. ¿Con qué? Banquete. ¿Banquete de qué? De mesa Que llevaron, de... que llevaron, no. Sí, que sí, llevaron al sí. gimnasio. O sea, añádele que hubo Perfecto. Bueno, banquete. viandas. Viandas. Pues finalmente la Cámara de Diputados le dio el visto bueno a, a esta reforma judicial y la turnaron al Senado, donde hoy están en que el domingo próximo pues van a salir ya a ver si se completó o no en el Senado la famosa mayoría calificada y estamos en ver si, por un lado, se concreta lo que hemos dado en llamar la alianza, la famosa alianza fosforena, ¿sí? Sí. En esta situación de MC, Fosfo y Morena, donde están involucrados, pues obviamente Dante Delgado, Enrique Alfaro, que hoy es el principal López Obradorista del país, porque dice que sin López Obrador él no hubiera hecho esa cara tan fuerte, y me consta en lo personal que eso es absolutamente falso. Nunca el señor Alfaro comulgó con las ideas del señor López Obrador y ahora de repente es un converso, pero bueno, de los arrepentidos se vale el reino de los cielos. Claro. Y segundo, pues Samuel García, que por enésima vez es defendido por el presidente López Obrador en medio de esta revelación importante de proceso, que no es la parte financiera que ya Magenta le había puesto sobre la mesa, sino la parte de sus presuntos vínculos de él y su círculo íntimo con el crimen organizado. Y la cuestión es, ¿por qué lo defiende el presidente? Pues porque va a salir a decir que finalmente
MC y Morena en Nuevo León van a hacer alianza para impedir que el Congreso, que está 21-21 entre PRIAN y Morena y MC, pues termine por avanzar en el juicio político. Y la última cosa que digo es, bueno, si no se logra hacer como se piensa que se puede hacer esta alianza fosforena, Ujú. pues veremos quién va a ser el senador que por compromisos económicos o incluso Amenaza, Ramón. amenazas, advertencias, va a terminar de lado para hacer el gran cambio de la historia. Rodrigo, ¿qué nos dices? Están a un senador del control total del país. Y ha sido el propio Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien ha denunciado, a ver, cuidado, porque en este momento se están revelando presiones para que los legisladores de oposición se les hagan ofrecimientos de decenas de millones de pesos para que voten a favor de esa reforma. Y hay ya conocimiento en versiones periodísticas de que el presidente López Obrador en los últimos días le llamó directamente a Dan Augusto López, lo que te revela que esta no es una operación de Claudia Sheinbaum, sino de Palacio Nacional, Lo hemos para dicho aquí. decirle cómo vamos con esos senadores. Entonces, una vía probable para conseguir esa mayoría calificada es lo que ya hemos dicho, el pacto fosforena. Pero otra es amenazar o sobornar a senadores, no a que voten en contra, pero sí a que se ausenten el día de la votación. Que el día de la votación podría ser desde el domingo mismo con un sabadazo o un domingazo en este caso, o podrían correrlo, y esto va a ser lo más probable, hasta el miércoles para darle la lectura en comisiones. Yo quiero recordar algo nada más antes de pasar la palabra de lo que estabas ahorita comentando. Las ausencias, hay ausencias que cuentan como presencias. Yo recuerdo en los tiempos del famoso Fobaproa, que estaban las cosas así en Sí. estira y afloja. Y pues hubo dos operaciones muy importantes. Una, se llevaron de vacaciones a algunos de los legisladores para que no estuvieran presentes y bajo la promesa de que regresarían para la votación. El famoso Pero se avión. descompuso el avión. Claro. Se descompuso el avión y no pudieron llegar. Muy Tranquila, conveniente. Y la otra es, pues, gente que prácticamente se ausentó y no llegó y que el Claro. tráfico de la Ciudad de México y que la lluvia y que lo que tú quieras. Claro. Pero al final del día salió lo que en aquel entonces se quería que saliera, que era la aprobación Claro. del famoso Fobaproa. ¿No? Sí. Marcela. Bueno, eso es a lo que iba ahorita. Estamos todos los ciudadanos con que están enfermándose algunos, otros están desaparecidos como Barreda, porque los jóvenes ahorita están en el Senado pidiendo firmas de cartas a todos y los únicos que han firmado son los del PAN. Ni los del PRI, Alito Moreno les dio las largas. Nuestro sistema está tan mal que depende de un solo hombre, de una sola persona, y no estoy hablando del Tlatuani, estoy hablando de una persona, digo, sí también. Del senador 43. Pero del senador 43. Entonces, desde ahí está mal el sistema. Ahora, dos, el lobista número uno ahorita es Ricardo Monreal. Sí. Hasta hace unos ayeres era el opositor de AMLO, a conveniencia. Entonces, ahora resulta que es el lobista número uno, el que trae el discurso de todo esto en la Mizuca y el que va a decir con los diputados y el que va, a ver, entonces, la ideología cuatroteísta está tan arraigada en todos estos caracteres, tan como lo dices tú, Ramón, Alfaro se ha convertido. ¿Cuántos más? Los del PRD, los del Chapulineo también. Araceli y el otro Sabino. ¿Cuántos más? Obviamente se van a ir pro la reforma. Ahora, una cosa más antes de irnos con Alejandro. Esto lo venía cantando López Obrador desde que pusieron los 7 decretos en el 2018 en el diario oficial de la Federación. Ahí viene el voto popular de la reforma judicial. El proyecto estaba cantado. Vamos tarde. Digo, yo no me incluyo porque yo no estoy de ningún partido, pero esa resistencia opositora va tarde. Me explico. Entonces, venía cantándose, lo está haciendo al 15 para las 12 cuando está terminando su sexenio. Claro. Alejandro. Pues está de risa. Yo creo que como no me gusta hacer comparaciones con Venezuela, pero el presidente está como AMLOCLOS y está adelantando su Navidad legislativa por decreto, así como el compañero Maduro. Maduro.
el presidente, y ahorita lo estás diciendo tú, pues ¿qué trae AMLO Claus en el morral? Sabe Dios qué trae en el morral para convencer que se le adelante su Navidad. Ese regalo que está esperando desde que empezó su sexenio. Y en el morral trae, pues ya lo dijo Alito, no lo decimos Decenas de nosotros, millones de pesos de decenas de sobornos. millones, trae amenazas, trae favores que cobrar y el favor principal que estamos viendo ahorita, pues corre a través de quien primero era Grinch y ahora se convirtió en su duendecillo favorito, que es Dante Delgado, ¿no? En ese, por ahí circula un drama para estados como Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Cuando se vive un fenómeno político y un enfrentamiento contra un gobernador que proceso, reforma, código magenta, de decenas de medios hemos puesto sobre la mesa los escándalos financieros, el lavado de dinero, las facturas escondidas, las empresas fantasma, y ahora resulta que Nuevo León puede ser moneda de cambio para que esta Navidad adelantada al presidente se cumpla. Y yo estoy contigo, Marcela, en el sentido de que hoy el Grinch se llama este movimiento de los estudiantes. Me recuerda mucho el Yo Soy 132. Sí. Ahorita podría ser el Yo Soy 43. Exacto. ¿Sí? Porque el drama está en ese senador. Así es. Y es muy valiente la posición que han tomado estos estudiantes porque han hecho firmar. Claro. Han hecho firmar a los senadores y pues ha sido tal la atracción que han logrado estos estudiantes que, ojo, se nos olvida que el movimiento del Yo Soy 132 hace en el sexenio de Enrique 2011. Peña Sí Nieto logró cosas. realmente volteó la balanza Sí. ante el establishment que en ese La entonces era el pregunta es, presidente. Alejandro, ¿en dónde quedaron esos Antoninis y todas Claro. las gentes que en aquel Bueno, entonces... Antolini sí sabemos dónde quedó. ¿Dónde quedó? Sí. En el Congreso de Coahuila como diputado local de Morena. Así, Ah, ustedes que son coahuilenses y saben. así No, es. bueno, mejor. Así es. Es Imagínate. que no, Así no, es. no, Pero más estamos viendo deprimente no puede una ser. radicalización o una polarización del país que yo noto que por primera vez está alcanzando a la Suprema Corte de Justicia, ya no solo el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el grupo de Norma Piña había sido muy institucional en decir, vamos a dejar que el Poder Legislativo decida, vamos a respetar a su vez también la voluntad de los trabajadores que están en paro. Pero después esta semana finalmente se suman al paro, por cierto, cuestionadas por las tres ministras abiertamente morenistas, Claro. Lenia Batre, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Pero ahora Norma Piña da un paso adicional y dice, voy a hacer una consulta con el Poder Por la Judicial misma moneda. para ver si suspendemos cualquier iniciativa o discusión de la reforma judicial. Es decir, lo que yo leo en este momento es, si enfrente no hay voluntad política para negociar, si enfrente nos quieren capturar políticamente, nosotros también vamos a jugar rudo. Y vamos a Claro. jugar rudo Sí. con suspensiones que, lo han dicho algunos expertos, puede que no tengan mucho fundamento jurídico, pero se van a tener que respetar o llevar al país a una crisis Es que es hora constitucional. de que el país se agarre de donde pueda. El punto ahorita neurálgico, además del famoso senador 43 o senadora 43, tiene que ver con dos cuestiones. Primero, con el hecho de que vemos ya como muy normal que diputados o senadores que fueron electos por un partido Sí. apenas el 2 de junio Brincan. brinquen sin ningún Sí. problema. 15 verdes se hicieron de repente guindas. Sí. En Nuevo León, 2 perredistas se hicieron pianistas. Y empieza un juego en el que, ¿de qué diablo sirvió la elección El voto. Claro. si no se respeta? Si el personaje que fue electo y que fue electo para que defendiera los principios Total. o que se opusiera a las atrocidades de enfrente, y ahora resulta que con la mano en la cintura, por la razón que sea, económica, de amenazas, conveniencia, promesas o lo que sea, sin ningún recato, se brincan la barda. Claro. Entonces, ¿para qué sirvió la elección? Tendríamos que estar haciendo, antes que toda esta reforma judicial, una exigencia de Sí. que no se pudiera nadie cambiar. Claro. Váyase a un bloque independiente si quiere, pero no se pueden cambiar. Respetar la ley. Porque entonces, ¿para qué sirve la elección? Número uno. ¿Te quieres cambiar de partido? Pierdes tu escaño. Claro, Así de sencillo. totalmente. Y entra tu suplente. Exactamente. Punto. Dos, las famosas suspensiones ¿Mm? provisionales o definitivas en el caso de esta situación. Como bien lo dijiste, Rodrigo, ahorita, es
Yo no sé si sean correctas, incorrectas, válidas o no válidas. Están emitidas por una autoridad vigente Así es. y debían de ser acatadas. Es decir, si a pesar de esas Sí, suspensiones. suspensiones se está prosiguiendo y se está ignorando lo que el actual y vigente Poder Judicial está haciendo, el sistema político, en este caso legislativo, está entrando en abierto desacato. Claro. La pregunta es, ¿se va a procesar eso? ¿Va a haber consecuencias o ya de plano? Pues ahorita somos el hazmerreír internacional porque somos un país sin sistema judicial, ya incluso sin Suprema Corte. Hay razones de Ya nos sobra compararon para con que Rusia. esto llegue a la Suprema Corte y se caiga por términos procesales. ¿Por qué? Porque la sesión que hubo en la Magdalena Mixhuc en el gimnasio de la alcaldía de Iztacalco, no se sabe a ciencia cierta si hubo quórum o no hubo quórum. No se sabe a ciencia cierta si los que levantaron la mano para votar a favor de la reforma judicial Eran diputados. eran o no eran diputados. A mí hay gente que me dice que yo estuve ahí y yo vi a un chofer de un diputado levantando la mano a la hora de votar. Por eso mucha foto, para que haya evidencia. Eso se tiene que auditar. Y eso lo tiene que procesar la Suprema buen punto. Corte y pronunciarse. Y número dos, si hay este desacato a que ya había había 3 suspensiones, de decir, no se puede discutir ni aprobar la iniciativa hasta que no se subsanen estas fallas procesales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se va a respetar o no la última voluntad de esta Suprema Corte? Esa es la gran duda que hay en este momento. Alejandro. No, y lo que se demuestra, el espíritu de la reforma judicial, y lo hemos dicho aquí, es poner a personas honestas, probadas, para que no sean manipuladas. Bueno, pero si yo los manipulo, entonces sí se vale. Sí me explico. Entonces, el espíritu de la reforma judicial va en un sentido, precisamente en el sentido contrario en el que se están haciendo las cosas ahorita, que es convencer, cambiar Oye, de bandos. que no se defienda y la mover- minoría, que no, mover, y la están mover- defendiendo. mover las piezas Sí, sí, a sí. tú. Entonces, como dicen, que se haga la voluntad de Dios, pero en los güeyes de mi compadre, y los güeyes, pues ya sabemos Pero quiénes yo he son. escuchado, no, yo he no, escuchado no. un argumento, creo muy válido, de un abogado, un analista, Emiliano Polo, que escribió precisamente en el Wilson Center, de todos los lugares, es importante que sea el Wilson Center, donde decía, a ver, señores, esto no es una reforma judicial, no le llamemos reforma, esto es un eufemismo de un proyecto político para concentrar el Claro. poder. Y todas las discusiones de discutir la reforma por sus propios méritos, que si funciona o no funciona la elección No de van jueces, en ese sentido. es un mero distractor. Claro. Aquí no hay voluntad política para llegar a un buen puerto de una reforma que realmente transforme la justicia del país. ¿Por qué? Número 1, porque no toca ni fiscalías ni justicia local. Claro. Y número 2, porque hay mecanismos concretos como el Tribunal de Disciplina que se quiere instalar que ponen de relieve que esto sí se trata de control judicial. Es un politburó judicial. Lo que Claro. hay que discutir, más que el fondo, en este momento importan más las formas. Y yo por eso veo esta transición en la Suprema Corte de Justicia y en el grupo, de trabajo de Norma Piña, decir, si ustedes juegan duro, nosotros también. Claro. Marcela. Vamos a la conclusión, Sí, ¿no? claro. La parte de, si no les importó la reforma educativa, la educación está por los suelos en este país, ¿cómo les va a importar? Espérate que llegue Mario Delgado. Dale No, no, oportunidad no, a Mario no. Delgado que ¿Cómo? llegue. Es el prócer educativo, Marcela. Empezando por ahí, ¿cómo les va a importar la reforma judicial? ¿Cómo les va a importar qué jueces van a impartir justicia? No, la educación está ¿Estás hablando del ciudadano? del ciudadano, o sea, no, el ciudadano es una persona que yo creo es pensante, ¿sí? Es una persona que quiero pensar que es pensante, valga la redundancia, pero estamos en un país en donde no existe una estrategia educativa. La ignorancia para este gobierno es la mayor riqueza para ellos. Entonces, esa ignorancia es de lo que se está alimentando el Tlatoani, el omnipresente, el Big Brother, como lo voy a decir hoy en la noche en mi editorial. Ese Big Brother que nos está haciendo que todo gire a su alrededor, esa persona está haciendo que la no educación mande en este país. A ver, es inaudito que el gran debate de esta semana en México haya sido la salida de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos. Por eso. Ahí también las negociaciones Es están duras. increíble, es increíble Mientras todos que en la, bueno, revista, Orwell decía que en la eso. revista Rolling Stone, ¿sí?, aparezca como la gran influencer mexicana Wendy, la otra de la Casa de los Famosos. Señores, ¿en qué país estamos? Estamos en un país
que está teniendo el gobierno que se merece. Y el día que tengamos el agua al cuello con un presidente o presidenta autoritarios, vamos a entender por qué fallamos en salir a defender. Y yo quiero no defender ni a Claudia ni a Monreal, simplemente quiero acotar algo importante. Cuando un gobernante, y lo he vivido en los tiempos de Luis Echeverría o José López Portillo, o nada más esos dos, diría yo, que me tocaron. Cuando el sistema se desquicia, cuando el sistema se le sale de control a un presidente que siente que ya no está controlando las cosas, como le pasó a Echeverría con la devaluación del 100%, la invasión de tierras y las estatizaciones. Cuando el presidente López Portillo tuvo que enmendar la plana de su enorme deuda contraída con petróleo que todavía no han sacado debajo de la tierra, estatizando el sistema bancario Así es. para salvar el sistema de pagos nacional. Todo es posible del personaje que está desesperado. Y ojo, ni Echeverría ni López Portillo en su tiempo tenían, como el señor López Obrador y sus hijos, acusaciones encima de ser narcoprotectores. ¿Sí? Porque estamos en la antesala, y lo platicaremos ahorita, de que salgan a cantar los 5 tenores. El Mayo, el Chapo, sus 2 hijos y García Luna. Y en ese concierto de los 5 tenores va a haber mucha información. El presidente está desesperado. Yo creo que tanto Claudia como Monreal dicen, no le tantees con la varita al tigre. Como diría mi amigo, alguna gente se acordará que tengan cierta edad, había un escritor llamado Mauricio González de la Garza, en la época de López Portillo, que se confrontó con el presidente y lo teníamos en el periódico del Norte, después de que lo sacaron del país, lo sacó Carlos Juan González del país para protegerlo porque el presidente lo quería matar. Y Mauricio decía en aquella época, en este país tenemos que conocer exactamente quiénes son los mexicanos que tienen bien puestos los epiplones. Les dejamos de tarea para que busquen en el diccionario qué significa la palabra epiplón. Por lo tanto, está cierto y se los digo, nos faltan bastantes epiplones para enfrentar, pero también faltan 24, 25 días para que esto se acabe. ¿Para qué le rascas al tigre los epiplones? Si el tigre se puede. Entonces, ahorita ni Claudia ni Monreal van a hacer nada. Yo creo que a la hora que esto llegue en octubre, vamos a ver si el desacato, si el pleito jurídico, porque si era válido o no válido el asunto. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero todavía correr 2 cortesías. La posible, no la garantizo, sensatez de una nueva presidenta que se da cuenta de que esto no es sostenible en el largo plazo Que sabe que no hay dinero. y que sabe que, y que va a tener que voltear allá arriba a decir, hey, señores, we need money, como le sucedió en su momento. Claro. O dos, la posibilidad de que las presiones internacionales, económicas, políticas y de cualquier índole, terminen por acorralar al gobierno entrante a decir, ¿cooperas o cuello? Bueno, y el segundo tema inevitablemente es qué tipo de país, qué tipo de nación, qué tipo de clan político va a terminar recibiendo Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí, es criminal lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo con ella. Hace unos días yo recordaba en un video editorial cómo meses antes de que fuera el cambio de presidente, cuando ya López Obrador había sido declarado presidente electo, y por agosto, pues Enrique Peña Nieto le dijo, señor, ¿por qué nos desgastamos? Pásale, yo me hago a un lado y empiezo a operar lo que tengas que operar. Y yo recuerdo en aquel entonces, porque estábamos metidos ahí en muchas cosas, con muchos personajes que estaban involucrados en la transición famosa. Esa sí fue una transición. Una transición tersa, en donde se hayan dado los acuerdos que se hayan dado, porque al señor
del pelo engomado no le tocaron ni un cabello con dipiridu. No, no. Y, No, bueno, pues se fue a España. y dicho eso, bueno, pero hasta ahorita no han tocado nada. Lo podrían Y traer. ni a su círculo íntimo ¿Eh? tampoco. Pero a lo que voy con esto es criminal lo que está haciendo este moderno Nerón, aquel que tocaba la herida mientras se incendiaba Roma. Él, mañanera tras mañanera, está levantando la apuesta para entregarle a Claudia un país en condiciones deplorables, no solamente en el terreno de toda esta discusión de la reforma judicial y el conglomerado fascista de un país manejado, ni siquiera por Claudia, lo hemos insistido y lo repetimos para que la gente lo entienda. Esta famosa mayoría calificada es para que López Obrador siga siendo de facto el presidente de este país, controlando Morena y a los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados del mismo partido. Ahí va a estar todo el eje de poder, no va a estar en Palacio Nacional. Pero dicho eso, pues vemos a una Claudia que va a recibir un país con una serie de exigencias económicas, financieras, que no va a poder enfrentar. Digo, nadie quisiera estar como financiero hoy en los zapatos de Rogelio Ramírez de la O. Claro. Claro. Va a ser una pesadilla la Secretaría de Hacienda. Y simultáneamente, pues Claudia va a estar sujeta a todo tipo de presiones de toda la jauría que el presidente le insertó dentro del gabinete y que no va a poder hablar Ramón, libremente. se habla de 30 posiciones que ya colocó López Obrador. Ahorita los comentamos para que nos ilustres, pero va a estar en medio de eso Claudia y la pregunta va a ser, ¿Claudia va a bajar sus manitas y va a permitir que todo aquello pase en sus narices o tendrá los epiplones suficientes Ujú. para poder hacerle frente a lo que es su destino histórico? Alejandro. Pues en estos días yo veo que el pez por su tipo de cambio muere. Cuando tú basas el éxito financiero y económico de un país a través del éxito o el fracaso del tipo de cambio, pues Es una ridiculez. vemos lo que está pasando el día de hoy. Si hubo una promesa que hizo el presidente Andrés Manuel fue que el tipo de cambio no iba a estar peor que cuando lo tomó. Y oh, sorpresa, puede estar peor. Entonces, lo que nos dice es, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dedicó a la grilla y no a construir una infraestructura para los retos que vienen. Y el tipo de cambio para él era su forma más fácil de decirle al país, vamos muy bien, vamos ganando espacio contra el dólar. Miren, esto no se vio en ningún sexenio. Bueno, pues el tipo de cambio se te puede ir al cielo con cualquier cosa porque es un indicador muy flexible y muy sensible y lo Volátil. estamos viendo ahora y volátil. Entonces, el gran problema que tiene Claudia Sheinbaum es que el sexenio se pasó en generar proyectos de infraestructura dogmáticos alineados a la idea de desarrollo que tiene el presidente, un tren para que finalmente nuestros compañeros del sur puedan tener un proyecto y nadie está en contra de que haya un tren Progreso. allá. Pero, pues, ¿en qué nos está sirviendo? ¿A qué precio? Los más optimistas nos dicen que no va a ser rentable hasta ni en 30 años, ¿sí? Necesitamos que la soberanía petrolera y demás, porque es algo que, hasta donde sabemos, no se ha refinado un barril de petróleo, ¿sí? Y en cambio, las oportunidades en el norte del país, y no solamente el norte, en el país completo, con el nearshoring, se nos están yendo y estamos teniendo señales de Estados Unidos, de inversionistas que dicen, hold your horses. Aquí en Nuevo León lo vivimos con Tesla, ¿sí? El gran proyecto insignia del gobernador Samuel García, al final no se ha puesto, no se ha marcado ni el terreno, ¿sí? Entonces, el problema es ese, que el rumbo financiero el plan financiero era un plan dogmático financiero que pues no le va a ayudar en nada a la presidenta. Marcelo. Estos líderes populistas crean una realidad, o sea, sus mentiras las hacen realidad, ¿no? Entonces, toda esta parte de la falta de diplomacia de Andrés Manuel López Obrador, ahorita que ha salido Ken Salazar a decir varias
veces que, ojo, y qué tal, y Andrés Manuel le contesta diciendo, no, pues estamos en pausa, o las inversiones siguen, claro que no, pues no. Por, por todos lados hemos visto que han levantado la mano a la American Chamber, la tal, la Society, o sea, están diciendo que las inversiones se van a ir para Texas. No van a irse para México si se aprueba la reforma judicial. Pero Andrés Manuel López Obrador, el aún presidente, sigue ensimismado en que se haga esta reforma por su gran ego y su gran interés de que se convierta en realidad su gran mentira. Entonces, nos lleva de encuentro en este estira y afloja diplomático, y creo que ese es el peor error en donde nos está metiendo como sociedad, como México, como un todo, porque, y aparte yo digo, híjole, que no es valiente, que pantalones, pero no de los buenos, porque si sabe que trae esqueletos en el closet, por así decirlo, pues no te pongas al tú por tú. O a lo mejor te pones para canjearlos. Ah, bueno, puede ser buen punto, A ver. pero Diste un punto, Marce, muy importante, que es Texas nos está robando el nearshoring. ándale. Y hay un asunto que lo resume perfectamente, que es BBVA, el banco español, pero que es el banco que tiene mayor presencia y mayor participación de mercado en México, abrió una oficina en Houston para atraer inversiones de lo que no se está captando en territorio mexicano. ¿Por qué importa BBVA? No solo por su tamaño, porque el presidente del consejo, Jaime Serrapuche, tú recordarás, Ramón, fue El en el Jaijo. Colegio de México Claro. padrino o maestro de muchos de los funcionarios que ahora ocupan carteras importantes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si Jaime Serrapuche y BBVA están viendo que su principal mercado llamado México no va a tener estas oportunidades y la está llevando a Texas, es una primera señal de alarma. Pero esa señal está siendo repetida una y otra vez. Y yo me quedo con una frase de Ernesto Revilla, este economista en jefe de Ciri, donde dice, a ver, señores, cuidado, porque el mercado no está anticipando la gravedad de lo que representa el plan C. Sí. Y él dice, esto no va a ser como un ataque al corazón, esto es un cáncer que se va a ir esparciendo poco a poco Lentamente. hasta que haga metástasis. Qué fuerte. Ese es el riesgo que hay en el plan C. ¿Por qué? Empezamos por la reforma judicial. La reforma judicial, sí, la primera característica, lo que se habla en todos lados es de la elección de jueces y magistrados. Pero realmente lo que está ahuyentando la inversión es que es una iniciativa diseñada para que no se puedan promover amparos o acciones de inconstitucionalidad y así Claro. evitar arbitrariedades contra el SAT, arbitrariedades Sí, no quieren contra los invertir. monopolios estatales que son la Despejarse con la- Pemex y la contra la CFE, autoridad. arbitrariedades como que te pongan prisión preventiva oficiosa por presunto operaciones de recursos de procedencia ilícita. Eso es lo que está arriesgando. Claro. Y yo destaco lo que publica el Financial Times esta semana, donde dice, cuidado, porque los sectores que más van a resentir esto van a ser energía, telecomunicaciones y minería. Qué casualidad, los tres sectores dominantes de Carlos Claro. Slim. A ver, yo le he estado insistiendo. El presidente López Obrador terminó escriturándole el país a Carlos Slim. Y yo quiero referir a lo que el presidente dijo torpemente en su mañanera del jueves. ¿Qué dijo? Dijo, a ver, no tenemos por qué estar atados siempre a los Estados Unidos. Tenemos un Claro. déficit muy grande con China, como diciendo, necesitamos hacer un más equilibrio con China, hacer más intercambio para poder tener la balanza. A ver, China está saliendo de la órbita norteamericana por múltiples razones, entre otras porque está a punto de que se le colapse el sistema hipotecario, en que entren a una crisis como la que tuvo Estados Unidos en 2009 con Así los es. subprimes. Claro. Y lo que le siga con toda la gente que está retirando de allá para venirse para acá. Claro. Y como bien dijo ahorita Rodrigo, se están yendo a Texas pagando un sobreprecio de lo que podría ser en México, no solamente, prioritariamente quizá, por el asunto judicial, Por supuesto. la reforma, Pero- pero por también la falta de energía, Así es. también la A falta eso de... iba. Hay una larga cadena de situaciones que no se están dando y que si no las enfrentamos pronto, se nos va a perder el momentum. Y eso el presidente lo tiene, no tiene cero preocupado, al contrario, está orgulloso de que dice, bueno, pues si no quieren ellos, vamos a quedar con los chinos. Esa filosofía es de Carlos Slim, porque Carlos Slim es de los pocos
que ha desafiado al imperio utilizando el sistema 5G de Huawei Claro. para instalarlo en México. De la misma manera que ese sistema fue instalado en Brasil, pero fue desechado en su momento por razones de seguridad nacional e internacional en Reino Unido, en España, en Alemania, en Francia e Italia. Entonces, aquí estamos, no solamente en una disputa de poder interna en México, sino en un juego Así es, geopolítico Claro. que ese sí, no digo que el actual sea de mentiritas, pero lo podemos, como el papalote, empezar a mover los hilitos. No, no, no. Este grande, el geopolítico que viene, y prioritariamente que vendrá cuando llegue Kamala o cuando llegue Trump, el que llegue, va a haber una sacudida. así es. Trump fue el que paró la entrada de Huawei a Europa. Claro. Trump fue el que paró la entrada de Huawei a mucho territorio de América Latina, Oye, Ramón, pero ¿y de no quién fue es socio exitoso. Huawei? ¿De quién? ¿De quién? De un señor llamado Carlos Slim. Ah, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, por Dios, no ve Ay, no. el que no quiera ver. El problema es cuál es la necesidad de heredar un país así a Claudia Sheinbaum Pardo. Que ¿Cuál es dependa de él. ¿Eh? Que dependa de A él. ver, yo repito por 50ª vez, no nos hagamos tarugos. Todo el sistema que está haciéndose es para una sola causa. Y es que el presidente, como expresidente, siga siendo presidente, aunque oficialmente no lo sea. Pero Ramón, Qué horror. ¿Dónde está la ética? hablabas, Ramón, en el segmento pasado de las presiones de los 5 tenores contra López Obrador. Ujú. Y yo agrego presiones adicionales desde Estados Unidos. Bueno, por cierto, acaba de publicarse este jueves en la mañana una carta de 5 congresistas enviada a la titular de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, diciendo: cuidado con las reformas mexicanas, ¿cuál es la estrategia comercial para hacer frente a eso? Pero bueno, dicho eso, ¿no te parece curioso que el Departamento de Estado le haya decomisado a Nicolás Maduro su avioneta? Y Su, que, no, Violeta, no. bueno, Su jet. su jet, Avioneta es su poca jet, cosa, pero ¿no? que lo está vinculando a una trama de narcotráfico. Claro. Eso paralelo a un caso que se publica en The Intercept, donde se detectan mensajes entre la fiscal general de Ecuador y elementos del Departamento de Estado conspirando o negociando a armar un caso contra Rafael Correa por vínculos con el crimen Claro. organizado. Entonces, tienes a 2 presidentes de izquierda del llamado Foro de Sao Paulo con presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. Tienes del otro lado Sí, de la como balanza llamados. al Departamento de Estado construyendo estos poderosos casos. La pregunta es, ¿esto se va a repetir en México? A ver, yo quiero decirle a Alejandro una pregunta porque él es el experto de esa parte. Dígame. ¿Cómo se le llama a los personajes que calientan el ambiente antes de que se haga la hora estelar? ¿En qué? En, el, En el un teatro. concierto. Ah, en un abridor, el que abre el concierto. Telonero. un telonero. Un telonero. Un telonero. O sea, son los que salen ¿Quién y... está calentando la asamblea? Pues yo lo que siento es que esto que comenta Rodrigo con toda certeza es que están siendo los casos de Maduro y los casos de Correa Sí. 2 teloneros para preparar el camino y que la entrada sobre López Obrador no sea en frío. Si López Obrador no entiende a tiempo Así es. en dónde está parado. Y quien quiera que de manera pública o privada, de manera ideológica o financiera, le esté patrocinando sus chiflazones a López Obrador, espero que sepa lo que está haciendo, porque cuando tocas, vuelvo al tema, los epiplones del imperio, Agua. cuidado porque el imperio contraataca. Marcela. No, pues sí, eso que dices de lo de Maduro no es nada nuevo, que estén investigando la parte de Maduro. A los hijos lo llevan investigando en Estados Unidos años atrás. Entonces yo creo que sí, bien dice, como dice Ramón, o sea, ya están así como diciendo, ahí vamos, el plan de DEA. A ver, daba una declaración importante de Shannon O'Neill, que es la experta de más alto rango en el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el principal think tank de política exterior en Estados Unidos. Y ella decía, a ver, yo no veo que las presiones de mercado estén presionando a López Obrador. No. Probablemente a Claudia Sheinbaum, pero no veo que estén presionando a López Obrador. Bueno,
creo que las carpetas o posibles carpetas que se puedan construir en el Departamento de Esa sí es Justicia presión. con información privilegiada del Departamento de Estado, esa sí va a ser presión. Dicho eso, otro comentario importante, no perdamos de vista que la economía se puede descomponer muy, muy rápido. A ver, Sí. Claudia Sheinbaum tiene enfrente que arreglar un déficit fiscal de 800,000 millones de pesos. A diferencia de López Obrador, Claudia sí va a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre a quién le recorta el gasto y eso también te puede generar inestabilidad política en este país. Y dicho eso, ya vimos que los especialistas consultados por Banco de México ya redujeron el pronóstico de crecimiento para este año de 2.5% a 1.5%. Y eso que el mercado todavía no está terminando de entender y de asimilar lo que van a ser las reformas del Plan C. Y deja que llegue, Rodrigo, los momentos en que de verdad sepamos cuánto nos van a costar la operación de los 3 caprichos Por supuesto, de López Ramón. Obrador. Tren Maya, Claro, ¿sí? claro, 2 Bocas claro. y AIFA. Sí. Esos 3 no tienen salida en el siguiente sexenio. Son puro Pase cascarón lo que todavía. pase, no, aunque sean cascarón. A ver, hay un periodo de... Vamos, Claro. vamos a asumir que fueron buenas decisiones, asumiendo que fueran buenas. Asumiendo. ¿Cuántos boletitos tienes que vender al día en el Tren Maya? Ya no digas para amortizar el capital, para pagar únicamente Los el salarios. interés Ujú. de lo que significó la inflación. ¿Cuánto tienes que dar anualmente de utilidad en una refinería de Dos Bocas que te costó 16,000 millones de dólares? Y te falta el elefante blanco más grande de este país, que se llama Petróleos Mexicanos. Ah, en no, su bueno, conjunto. Ah, ese no, sí, bueno. ese está arriba de todos. Entonces, las condiciones para Claudia no son nada halagüeñas. Le está entregando el presidente no una papa caliente, le está entregando una granada ideológico-financiera, Así es. ¿sí? Junto con sus hijos. Para que digan, claro, pero también para que digan al final, cuidado, cuidado. Te entregué un país que estaba muy estable. ¿Qué te pasó que a los 6 meses o al año te tronó el cohete en las manos? Claro. Yo sí era capaz, tú no lo eras. Ahí van mis Y hijos. preparar el camino, Marcela, para que en el segundo año venga la famosa Revocación. revocación de mandato. Que también vienen los 7 decretos del 2018 Sí, claro. de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. O sea, Conclusión, Alejandro. La economía se puede descomponer y hemos visto en este país que percepción es acción. Lo hemos visto en errores de diciembre, donde un simple rumor puede despedazar la economía. Entonces, la forma en que lo está manejando el presidente, sus declaraciones estos últimos días de manera tan irresponsable. Vimos en su sexto informe de gobierno que empezó a decir que el sistema de salud era mejor que Dinamarca y hizo una encuesta, pero después, un par de días después, le dice a un reportero Una que le reportera. preguntó, oye, ¿es real? Dijo, no, yo así lo hago aquí en las Les mañaneras. aventé miga. Les aviento miga porque ya sé que eso va a ser nota mañana. ay, Dios. Entonces, está revelando un modus operandi que en términos financieros sí tiene un efecto y lo estamos viendo. Pero no Es lo va a decir, pagar él. No lo va a pagar él, pero la percepción financiera, no en México, en el mundo, y tú has citado Financial Times, has visto analistas, se están levantando boletines donde aguas con México, mejor nos vamos a esperar. El presidente no tiene ese alcance para ver que lo que él dice o no le importa. Tiene repercusión. No. Eso sería lo más preocupante. Marcela, conclusión. Me encantaría que en México existiera una ley que les hagan un detector, no detector de mentiras, no, un examen psicológico. psicométrico. Sí, no, Sí. no. ¿Eres apto o no para ser presidente de la República? El pueblo bueno y sabio. Sí, puede- eres apto o no, porque hasta ahorita, creo que estos 6 años sí han sido los peores para México. Y lo he dicho en varias mesas de decir, sí hemos tenido presidentes que no han sido buenos para este país, pero este sí se lo llevó de calle. Yo insisto, aunque Claudia Sheinbaum esté comprometida con el proyecto de la 4T, aunque esté convencida en el fondo de que ella está a favor de la reforma judicial y desaparición de órganos autónomos, la realidad que le están dictando los mercados financieros y las finanzas públicas de este país la van a obligar a tomar decisiones muy importantes.
¿Qué tendría que hacer Claudia Sheinbaum para arreglar el rumbo financiero de este país? Primero, desconocer el plan C por completo o al menos diluirlo en leyes secundarias. Eso ya es una primera disputa con el equipo de López Obrador. Y segundo, empezar a recortar el exceso de gasto donde se puede, que son estos grandes proyectos elefantes blancos, y eso es una segunda confrontación con López Obrador. Ya estamos viendo varias actitudes políticas donde el equipo de Sheinbaum y el equipo de López Obrador van en rumbos completamente distintos. Claro. Uno, por ejemplo, yo diría, y ya lo platicaremos, la relación con Samuel García. Pero de que hay caminos paralelos, eso no hay duda. A ver, lo que estamos viendo ahorita es un presidente que de manera perversa está sembrando minas en el camino de la transición hacia Claudia Sheinbaum. Y Claudia tendrá que, con el equipo que realmente le sea leal, empezar a detectar esas minas y empezar a desactivarlas. Pero cuidado con que una de esas minas estalle, porque como aquí se decía, vendrá una reacción en cadena y que Dios nos agarre confesados. Bueno, y tema obligado no únicamente por ser tema de Nuevo León. Esto es un tema de carácter nacional, Así es. importantísimo, y es este romance, esta seducción que existe entre el presidente López Obrador y Samuel García. A ver, recapitulando, esta semana la revista Proceso publicó revelaciones tanto financieras como de vinculaciones de Samuel García y su círculo íntimo con el crimen organizado. Punto. Ujú. A la parte financiera ya la conocíamos. Así es. Que si la familia es facturera, que si la familia ha lanzado facturas por 2.400 millones de pesos en los 3 años de gobernador de Samuel García, ya los había sacado Magenta, otra parte le había sacado el Norte, Reforma, muchos medios habían estado sacando esto. Sin embargo, la parte de la vinculación de Samuel García con un bloque del crimen organizado, en este caso los Beltrán Leiva, y gente específica de ese grupo en los procesos de lavar dinero, no se había sacado hasta Claro. el día de hoy. Se tenía de antecedente en campaña que se le vinculó a toda la familia de Samuel García con el famoso June, que era un operador del Cártel del Golfo, importante, el operador del Cártel del Golfo, eh, familiar, pariente de el padre Así es. de Samuel García. Y fue un gran escándalo. Y ahora vemos que, pues, obviamente, pues, hay algo en la genética que permite que los Ujú. personajes estos puedan llegar exactamente a operar con ellos sus cuestiones. Por lo menos así lo instala Proceso. Con base, Ramón, en registros del SAT y en información de la Fiscalía Estatal. Eso es importante porque el presidente dice, no, hay que matizar mangos. Aquí hay información dura. O les Así echa la es. culpa al PRI y al PAN. Sí, a ver, Marcela, aquí hay Ujú. información dura. Sí, Es por eso. información del SAT. Sí, claro, No hay vuelta para atrás. totalmente. Y la información del crimen organizado, sin ninguna duda, debe ser información o de la Fiscalía de Nuevo León o de la Fiscalía Federal o de ambas. Claro. Pero ahí está. ¿Por qué digo esto? Pues porque, lo he dicho, si a mí me acusara alguien hoy en una hora de tener vinculaciones con el crimen organizado, lo que me tardo en sentarme con un abogado para establecer una demanda por difamación contra el medio que lo haga, es lo que tarda. Claro. ¿Qué hizo Samuel hasta el día de hoy? Absolutamente nada más que postear un mensaje diciendo, mi papá me enseñó Pero, a Ramón, ser es el honesto. gobernador, nos debe explicaciones. Ah, no, claro, por supuesto, pero no lo está dando. Y no quiere salir, ¿por qué? Porque calladito se ve más bonito. ¿Y a quién recurre? A ¿A papá. quién lo tiene? A papá. ¿A quién todavía en este contexto de fosforena? ¿Sí? Porque hay que recordarnos a la cuestión, para dejar en claro y empezar a tocar el tema. Cuando fue la campaña presidencial, se le detectó, y aquí en Magenta dimos la primicia, los cheques que iban del despacho de los Samueles y de su mamá y sus hermanos Así es. a la campaña, 17 y pico de millones. Ya existían en ese momento las órdenes de aprehensión para Samuel y su familia.
Y alguien convenció al presidente de que lo mejor era guardar ese parque para el 24. No solamente para tener agarrado a Samuelito, sino para tener agarrado a Movimiento Ciudadano. Y ahí empezó el gran chantaje. Y ese es el huevo de la serpiente que incubó lo que hoy vemos como la posibilidad Así de una es. fosforena. ¿Sí? Se fue corriendo y Samuel se sintió intocable por ese acuerdo en lo oscurito con el presidente López Obrador. Que el presidente salga a desmentirnos si su unidad de inteligencia financiera en épocas de campaña no detectó 64 cuentas de la familia García Sepúlveda, García Mascorro y García Villarreal. Villarreal, donde había 8,000 millones de pesos. En ese entonces. En ese entonces, ya cuando llegó Pablo Gómez, volvió de nuevo a hacer el recuento de los daños y esos 8,000, como multiplicación de los panes, se han vuelto 40,000 millones. La pregunta es, ¿cómo un despacho fiscal y jurídico puede acumular en 60 y tantas cuentas 40,000 millones? Bueno, pues cuando volteas a ver lo que pasó con las participaciones federales en Nuevo León en 3 años y sabes que ya trae rastreando la Secretaría de Función Pública 21,000 millones de desvíos. Y cierro con esto. El señor no ha querido presentar en 2 años presupuesto, no había querido presentar ese presupuesto. Se supone que ese presupuesto, al no presentarse, pues se sigue ejerciendo el presupuesto del año anterior. Así es. Y la pregunta de fondo es, si es el mismo presupuesto del año anterior, ¿qué es lo que hace que ahorita en septiembre, faltando 4 meses para que termine el año, las arcas de Nuevo León estén absolutamente secas, con deudas multimillonarias, con exigencias de pedir prestado 13,000 millones y en el corto plazo 1,000 y pico de millones? ¿Mm? No pagándole a los transportistas, no pagando la obra pública, debiéndole a no sé cuántos cientos de proveedores. ¿A dónde diablos se fue ese dinero? ¿El gobernador podrá responderlo, Rodrigo? A ver, Ramón, ¿por dónde empezamos? Se empieza por Oye, generalmente no. por el principio. Por el principio. Hay que pararnos a explicar A ver, cómo lo explicó él hay- en un... Hay dos grandes complicidades entre el presidente y Samuel García. La primera que ya explicamos, el pacto fosforeno. Samuel García es un rehén político del presidente López Obrador y Morena y la 4T van a utilizar a Samuel García en lo que sea necesario Hasta que sea necesario. o hasta que sea necesario, también es muy importante eso. Pero hay otro tipo de pacto y ese pacto se esconde en las cuentas que hay en los despachos, firma jurídica y fiscal, García Mascorro Abogados y Consultoría Lefinco, que si bien no es de Samuel García, es de Marcelo Flores Serna, hermano de quien fuera el jefe de oficina del gobernador y que es el actual coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el gobierno de Nuevo León. ¿Qué hay ahí? Hay transferencias de proveedores del gobierno de Nuevo León por millones de pesos. Hay empresas acusadas de tráfico de hidrocarburos, o sea, guachicoleros. Hay también personajes ligados a secretarios de Estado a nivel federal haciendo operaciones fiscales en ese entonces. Entonces, las complicidades son muchas. Ya tienes por lo menos a un familiar de una exsecretaria de Estado y tienes a personajes que habrían sido fundamentales en lo que ya conocemos como esta red de financiamiento paralelo a través del huachicol. Entonces, las complicidades no terminan ahí. Y yo sí quiero abordar rápidamente lo que acusa proceso con base en información de las fiscalías y con base en registros del SAT de lo que fueron estas vinculaciones del cártel de los Beltrán y Leiva. Porque ellos dicen, el cártel de los Beltrán y Leiva montaron 5 empresas fachada y esas empresas fachada hicieron transferencias a Consultoría Lefinco. ¿Por qué no ha salido a explicar ni Marcelo Flores Serna, ni Miguel Flores Serna, ni el gobernador Samuel García en qué consiste eso? ¿Por qué no han salido a explicar si efectivamente su ministro Mir, la segunda contratista más importante del gobierno de Samuel García, si tiene vínculos o no con el cártel de los Beltrán Leiva? Que se documente y que se pruebe. Marcela. ¿Dónde está la ley? Juicio político, posible amparo. Terreno de la joya de la corona, salgo a decir que fue no sé qué. ¿Y dónde está la ley? Estamos en tierra de nadie. Estamos hablando de un gobernador que está ingobernable, o sea, no está gobernable en Nuevo León, porque no está gobernable, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa,
Y aún así, con todo esto, no se hace nada. No se hace nada ante todos estos delitos, porque son delitos, es corrupción. Es corrupción documentada por entes, bien lo dijeron tú y Ramón, no es el PRI, no es el PAN, no es el PRD, no es el PT, no son partidos políticos. Estamos hablando de la fiscalía, entonces, ¿dónde está la ley? Es un gobernador. Y si el presidente, bajo su manto omnipresente, lo está encubriendo o lo está protegiendo o lo está... Entonces estamos ante... Tú dime con quién te juntas y te diré quién eres. Estamos ante un presidente, un gobernador y cualquiera puede estar bajo un narcoestado en este país y puede gobernar como quiera. Y los ciudadanos estamos a la deriva. Entonces, aquí sí yo digo, ¿dónde está la ley? Porque creo que alguien tiene que hacer Alguien tiene que hacer su trabajo. Alguien tiene que hacer su trabajo. Nadie lo está haciendo. No entiendo a dónde ahora sí que, como dice el Chapulín Colorado, ¿quién decía? ¿Y ahora quién ¿Y ahora quién para defendernos? O sea, ¿quién decía eso? Está fuerte. Alejandro. El gobernador se ha convertido en un mini Nerón, como que quieren echar en fuego a lo que tiene y que no le funciona, porque en su camino político el gobernador ha ido dinamitando el capital que ha tenido. Llegó a una elección con un capital político que terminó dilapidando. Contaba con un eje MC importante, con Jalisco, con Nuevo León, con Dante. En ese momento, Con mucha esperanza. con mucha esperanza, lo destrozó por una candidatura presidencial. Se fue a la candidatura presidencial, fracasó rotundamente. Tenía las arcas del gobierno del estado y ya vimos cómo están, totalmente vacías. Tenía su principal capital político, Mariana Rodríguez, su esposa, que terminó aventándolo a un hoyo sin fin. Y A un terminó, pozo con leones. Así es. Y pues la gran figura de MC, que así le había llamado Dante, El principal futuro, activo. El principal activo de Movimiento El Ciudadano. disruptor. hoy está... No quiere saber nada. No quiere saber marginada. nada. El Congreso, pues cualquier reducto que tenía de diálogo lo dinamitó. En las elecciones, lo que le quedaba de alcaldías, sus alcaldes aliados, terminó traicionándolos y terminaron volteándoseles. Entonces, al gobernador le queda uno, que se llama Andrés Manuel López Obrador, Que ya se va. que ya se va. Pero quizá Andrés Manuel López Obrador lo pueda rescatar del drama político y de este juicio político que lo tiene contra la pared. Pero del drama financiero no hay forma de rescatar. ¿Qué? Y ahí no hay forma. A ver, díganme una obra pública de gran calado que haya inaugurado el gobernador hasta ahorita. El problema fuerte, perdón que interrumpa, Ajá. Sí, claro. Alex, es que el gobernador tiene un prurito de estar anunciando y gestando Claro, obras. claro. Parte importante, yo creo, ha habido tres, digamos así, fugas en la tesorería. Así es. Primera fuga, lo que se distrajo del presupuesto para las campañas de Movimiento Ciudadano en Claro. todo el país. Por eso Dante dejó que Samuel hiciera lo que quisiera, para que pudiera financiar particularmente, por ejemplo, la de Sonora, Ujú. buscando que perdiera Manlio, Así es. ¿no? Sí, porque el suplente era Francisco Cienfuegos, Así principal es. rival político de Samuel García. Así es. Sí. Segundo, financiar la campaña de su esposa, que no fue poca cosa. Aquí veíamos pasando el famoso túnel, que los 7 espectaculares en serie, todos eran de MC y de Mariana. Ah, caray, 7-0, así de Claro. presupuesto, ¿no? Ujú. Y se fue a financiar otras cosas. Que les carguen, por favor. Con las redes sociales tienes. No, a el cártel Jalisco Nueva Comunicación. Claro. Ahí está un gran pozo donde hay muchos millones que han sido repartidos a diestra y siniestra. Pero además de ese pozo, de esas cuestiones distraídas a motivos electorales y publicitarios, ¿sí? Están todos estos enjuagues que se han hecho, que han salido como
empresas donde hay grandes moches y transferencias al despacho del Así es, papá las y todo eso, triangulaciones. que ahí se fue una gran cantidad de dinero. Claro. Y la tercera es, hombre, hagamos la Interserrana Claro, y la de Colombia. Y Claro. no una línea del metro, 2 líneas del metro. y no solamente ciertos kilómetros, que Y atraviese en toda la medio zona del drama metropolitana. y de la sequía y de que no hay ni un frijol para que nadie coma en Nuevo León, en su majestuosidad de emperador digno, Samuel sale a anunciar el segundo piso de Morones Prieto. ¿Con qué diablos vas a hacer un segundo piso de Morones Prieto, ¿sí? Si no has hecho ni siquiera tapar los baches No, si de ahorita de no están Alberto, trabajando. de No, Alberto. y el problema No es hay que nadie trabajando. el problema es que está planeado para hacer una concesión y lo está presumiendo como si fuera de él. Claro. Entonces, el problema es Y que ni así sale, ¿eh? y ni así sale. La cosa es, y se me olvidó decir otra cosa que dinamitó a su compadre Luis Donaldo Colosio. Ah, por supuesto. A la figura. Pero esa con toda intención. Por Él eso. no lo quiere en el 2030 y él creía, oh ingenuo, pobre tonto, ingenuo charlatán, Claro. que fue Paloma por querer ser gavilán, Claro, que va a estar en el 2030. No. claro. Que Dios lo ayude para que en el 2024, principio del 25, pueda despachar bien y tranquilo desde cualquier penal de Nuevo León. A ver, Ramón, ese es mi punto. Queda claro que Andrés Manuel López Obrador en este momento le sirve Samuel García. Pero la pregunta es, ¿le va a servir a Claudia Sheinbaum a partir de octubre? Le puede servir para una cosa, para que sea el quinazo de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque los expedientes, la situación política, la proyección, ahí está. Es una victoria fácil que podría consolidar de manera muy fuerte y para poderosa acabar- a Claudia Sheinbaum. A ver, no solo eso. ¿Quitarías en Nuevo León a un gobernador corrupto, chantajista, extorsionador? Que todo el mundo aplaudiría. A ver, hasta el niño famoso que le preguntaron qué quisiera. ¿Y qué Sí, dijo? no, me Que se encantó. vaya Samuel. Que se vaya Samuel. Ah, imagínate un niño en edad escolar ya trayendo su inconsciente. No está pidiendo que Santa Claus nos traiga dulces y nada. Que se vaya Samuel. Imagínate. Si eso ya permea a esos niveles, ¿qué va a pasar con Samuel en el momento en que ya no tenga protección? ¿Hay alguien quien lo defienda? No, Ujú. ahí no tenga protección y Claudia tenga una tentación muy, muy lógica. Dejo que corran las cosas, Samuel MC se quita y metemos a Waldo Fernández, que sería un interino muy ecuménico, porque a pesar de su filiación morenista, que sería la misma de la presidenta del partido en el poder, es un personaje que de una u otra forma Sí. concita con el empresariado, con los partidos Sí. políticos, se sienta con todos, con Adrián y Claro. con Paco Y dos con elementos. y con Beto Anaya y con todo el mundo. Claro. Cuidado, porque ahí hay un asunto importante que resolver y que se puede hacer. O incluso si Waldo se quiere guardar para 6 años, pues ahí está Cristina Díaz, que es una priista, que tiene un hijo ya morenista, que ya va... Es decir, Opciones Cualquier hay cosa, opciones. cualquier cosa menos va a Samuel. ser mejor que Samuel. Sí. Y una cosa, porque sí hay que decir, en el caso este de Claudia, aquí en Nuevo León hay un Morena que mayoritariamente es más pragmático, y no digo más cerca del PRI y del PAN, pero más lejos de Samuel. Así es. ¿Sí? Entonces se habla incluso que Hay ya... dos grupos, yo diría. Sí, pero el grupo con más peso... El de Waldo. Sí, el de Waldo, quizá el grupo Escobedo, Sí. quizá ese grupo que es más pragmático, que ha tenido más años conviviendo en la política. Y otra cosa, se habló mucho de que en el contacto que ha tenido Samuel García con la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta se sintió utilizada por una jugarreta política. Por la foto. En los tiempos en que Mariana estaba peleando la alcaldía. Entonces, esa es mi pregunta. Es que eso es, ¿Hasta pura pose. qué salvavidas le queda? Sí. Y si le quedara un salvavidas de aquí a 2 meses, pues el drama financiero que tiene Samuel García, a ver, como prueba, apenas el jueves salió el director de Agua y Drenaje de Monterrey a explicar por qué necesitaban la deuda. Agua y Drenaje de Monterrey dijo, estamos operando con lo que tenemos ahí que nos cae, pero no podemos hacer una obra de infraestructura. En esta semana que la ciudad está colapsada por las inundaciones, el mismo director, no sé si lo mandan o él mismo en un acto de desesperación dicen, para esto necesitamos el Es que dinero. el juicio político
no es un capricho partidista. Tiene que quedar claro que la crisis de Nuevo León, financiera, de seguridad, de gobernabilidad, de movilidad, bueno, salvo la movilidad, es autogenerada. No, ¿por qué no hay movilidad? Bueno, también porque tiene no razón por el pagar. transporte. Sí, Si claro. pagaran, Tienes ya hubiera toda más razón, tienes toda transporte, razón. pobres transportistas. Son crisis Para autogener- transportistas que de tienes toda la 2013 no les autorizan un centavo de A ver, lo aceite. dijiste muy coloquialmente, le está valiendo. O sea, Sí, le a ver, valió. es una crisis autogenerada. No, le valió. Y Samuel García, cada paso que da el Congreso, pone un recurso jurídico de por medio para impugnar. Así no se puede gobernar. No es un gobernador, no es un Conclusión, gobernador. Marcela. Conclusión, pues esos medios que están vendidos, vuelvo a decir, las redes sociales ahora están inundadas otra vez con Mariana y el DIF y los niños y la ética. Pero y ya, los val- ya no está Capullos. Ya No, no está. no, pero otra vez están recordando cómo Ya. era Mariana antes. Haz de Es cuenta que están jugando con esa ideología Pero de ya no vende igual. somos buenos y la ética y mi papá me enseñó y los valores. No, nada más lejos de la verdad. Ni valores tiene el gobernador ni Mariana. No hay valores, no hay nada, porque deberían de ser una familia de valores en donde somos el gobernador y la esposa y estamos luchando por este estado que es Nuevo León tan rico en tantas cosas, pero no hay nada de eso. Más todo esto, no sé qué opinas. Yo creo que Mariana es la única que ha rescatado este gobierno y no y hay muchas ¿Pero cosas rescatado en criticables. dónde? No, en el sentido de que ¿En dónde? la única obra representativa importante para este país ha sido lo que Capullos. Mariana hizo en Claro. Capullos. Es lo único. Es lo único. A ver, Pero utilizó Es- una parte de ver, lo de Capullos, si vemos, ¿verdad? si vemos lo que hay, Yo difiero. de todas las obras que hay, una obra y un proyecto que se le ha dado constancia y que ha dado resultados fue Mariana en Igual que los Capullos. niños de cáncer y el cáncer de mama. Así es. Así A ver, es. no con eso estoy diciendo que Mariana, guau, y No, lo que no, tú quieras. Pero sí tenemos que decir, a ver, si Samuel, con todos los recursos, los aliados y demás, terminó dinamitando el gobierno, Y así ¿sí? mismo. Lo único que tiene para presumir es, aquí tenemos a mi esposa, que es súper popular y demás, y aparte sí alcanzó a hacer algo. Entonces, no lo digo eso como bien, lo digo, qué triste que para un gobierno lo presumible sea lo que haya hecho Un una side primera. effect. ¿No? Pero al final utilizó, o sea, Sí, 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 pero sí. al final utilizó Sí, eso estoy de una acuerdo. manera que no está padre. Estoy de No está acuerdo. padre. Estoy de acuerdo. Aquí la conclusión para mí es, pues tendremos que ver este desenlace de la novela llamada Fosforena, en donde pues este fin de semana sabremos exactamente si ese senador que faltaba Sí, será de Francisco Anel MC, Barrera. y si eso se da, si se rescata para MC Jalisco, y si se rescata a Samuel García de su juicio político. Por lo pronto, estemos tranquilos. Dante Delgado ya salió de su malestar, ya salió del hospital, va a poder volver a tomar el liderazgo que no entiendo en qué fecha lo perdió.